Buenas tardes, mi nombre es Freddy Medina Alexander. Pertenezco a la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, mi carrera, Biotecnología. Esta explicación va dirigida al doctor Santiago Casado de la clase Físico-Químico, en la cual explicaremos el equilibrio químico y de fases de un sistema termodinámico. Bueno, compartiré primeramente unas diapositivas. Bueno, el equilibrio químico y de fases de un sistema termodinámico. Mi sistema termodinámico es el amoníaco cuaternario de un desinfectante. Como podemos ya saber al inicio, las individualidades es el amoníaco cuaternario. Bueno, procederemos a explicar las siguientes preguntas. 1. Razonar sobre el proceso realizado por el sistema termodinámico en el que existe un cambio de fases y sobre cómo puede llegar al equilibrio después de haber terminado el proceso. Se valora la evidencia de la visualización microscópica del proceso. Bueno, aquí tenemos tres términos importantes que debemos de explicar. Es el cambio de fases, el equilibrio químico y cómo observaremos el proceso microscópico. Bueno, primeramente, el El cambio de fases. Decimos que se produce un cambio de fase cuando una sustancia pasa de una fase a otra, que puede consistir con la primera, aunque en lo general, cuando se habla de fases de una sustancia, se hace referencia a los tres estados que ya conocemos: sólido, líquido y gaseoso. Mi sistema termodinámico puede tener estos tres cambios de fase, ya que está en un desinfectante, lo cual está en estado líquido, por lo cual podría, según cambios externos, podría cambiar su estructura. Bueno, em, identificaremos el cambio de fase con el paso de un estado de agregación a otro. De aquí se habla de la fusión, que es del paso de sólido a líquido, solidificación del paso de líquido a sólido, la vaporización del líquido a vapor, condensación, vapor a líquido y sublimación, sólido a líquido, etc. Mi sistema termodinámico puede tener los tres cambios de fases. Todos estos estados de agregación pueden ser cumplidos. Se sabe que una determinada sustancia, dependiendo de las condiciones en las que se encuentran, presión, temperatura, puede presentarse en tres estados de agregación. Un caso típico es el agua. Em, a presión atmosférica y a temperaturas comprendidas entre 0 y 100 grados centígrados, el agua se presenta en estado líquido. Como sabemos, mi sistema termodinámico, ya que es un desinfectante, en la mayoría de veces se presenta en estado líquido. Por debajo de 0, manteniendo la presión y el agua, el sólido es sólida, o sea, se convierte en hielo. Cuando la temperatura baja a 0, estas moléculas del amoníaco cuaternario forman enlaces en los cuales estos se unen y se condensan, por lo cual se forma el hielo, pero esto solo se da a temperaturas a menos 0 grados centígrados. Mientras que encima de los 100 centígrados el agua se encuentra en estado de gaseoso vapor. Bueno, la sustancia del amoníaco cuaternario necesita más que 100 grados centígrados, ya que para su ebullición, o sea que se convierta en vapor, necesita más que el agua. También es conocido el hecho de que al cambiar la presión, las temperaturas se solidifican y la ebullición cambia, según el estado de agregación en la que se presenta las sustancias determinadas físicas y particulares de la densidad. Como ya explicamos anteriormente, mi sistema termodinámico es del amoníaco cuaternario en un desinfectante, en el cual la pregunta nos dice, ¿existe cambios de fase? Sí, existen. Existen los tres cambios de fase y para acotar también existe el cambio de fase del amoníaco cuaternario utilizada, que puede cambiar a estado de esa masita que se llama una masita que no es ni líquida ni sólida,
que es el slime, porque el slime es componido por el amoníaco. ¿Y cómo puede llegar al equilibrio? Bueno, el equilibrio químico es un estado de un sistema relacionante en el que no se pueden observar cambios a medida que transcurre el tiempo, a pesar que siguen reaccionando entre sí las sustancias presentes. Siguen reaccionando, pero microscópicamente, ya que macroscópicamente la visión humana ya no puede ver cómo las moléculas reaccionan entre sí. En la mayoría de las reacciones químicas, los reactivos no se consumen totalmente para obtener los productos deseados, sino que, por el contrario, llega un momento en el que parece que las reacciones han concluido macroscópicamente. Podemos comprobar, analizando los productos formados y los reactivos consumidos, que la concentración de todos permanece constante. ¿Significa esto que realmente la reacción se ha parado? Evidentemente no. Una reacción en un estado de equilibrio, en un proceso dinámico en el que continuamente los reactivos se están convirtiendo en productos y los productos se están convirtiendo en reactivos. Cuando lo hacen a la misma velocidad, da la sensación que la reacción se ha paralizado, pero macroscópicamente, como dije anteriormente. Es decir, el equilibrio químico se establece cuando existen dos reacciones opuestas que tienen lugar simultáneos a la misma velocidad. Cuando se da la reacción de reactivos a productos, es una velocidad directa. Cuando se da la descomposición, o sea, la inversa, es de productos a reactivos. Cuando ambas velocidades se igualan, se considera que el sistema está en equilibrio. Se puede deducir que el sistema evolucionará cinéticamente en uno u otro sentido, con el fin de adaptarse a las condiciones energéticas más favorables. Cuando estas se consiguen, diremos que se ha alcanzado el equilibrio. Bueno, eso se podría decir que, ¿cómo puede llegar al equilibrio? Cuando las dos velocidades se igualan. O sea que ya no podemos ver ningún cambio macroscópicamente, ya que microscópicamente estas siguen reaccionando entre sí. Valorar la evidencia microscópica. Bueno, como dijimos, la evidencia microscópica, esta no se detiene nunca, ya que estas siguen reaccionando, formando productos y a la vez los productos forman los reactivos, ya que de una reacción inversa y directa. Bueno, la segunda pregunta nos dice, una posible reacción química entre las individualidades del sistema termodinámico elegido y las otras de otro sistema. Bueno, en esta pregunta nos dice que las individualidades de mi sistema es del amoníaco cuaternario. Escogeremos cualquiera de otro sistema termodinámico, como puede ser una botella de agua. Las individualidades serían muy notables. El agua, por lo cual eh, aquí tenemos, como podemos observar, tenemos del amoníaco cuaternario más del agua, el cual estas dos forman el, estas formaban mm, me trabé. Estas formaban, mm, estas dos sustancias formaban mm, minutos que me olvidé. Ah, estas dos sustancias formaban el carbonato de amonio. Como podemos ver aquí, el agua actúa como ácido y el amoníaco cuaternario actúa como base, en la cual estos comparten sus electrones formando un producto, como podemos observar. Dice, la ley de termodinámica, dice una posible reacción química. ¿Y cómo podrían llegar al equilibrio? Ya lo dijimos anteriormente. Esta reacción llegará al equilibrio cuando ya no se vea ningún cambio macroscópicamente de productos a reactivos y de reactivos a productos, ambas velocidades. Pero macroscópicamente, ya que microscópicamente ya lo dijimos que esto nunca se puede dar. La pregunta número 3 dice, dar una posible explicación sobre cómo pueden
estar modificándose los átomos de orbitales. Bueno, sabemos que cada elemento tiene su átomo y su núcleo atómico. Bueno, al formarse una reacción, estos núcleos se suman y los átomos y los orbitales también, por lo cual cada uno de estos, cada uno de estos, bueno, como decíamos, los orbitales atómicos, ¿cómo se pueden modificar? Bueno, cada elemento o sustancia tiene sus orbitales y su núcleo atómico. Bueno, en esto, si están en la misma fase, los núcleos se suman y el orbital que antes tenían estos ¿cómo se dirían? Forman un solo orbital en el cual comparten el orbital, o sea, se suman los orbitales. Si que están fuera de fase, formarían diferentes orbitales con sus diferentes núcleos, por lo cual en una reacción química como esta se unen los elementos para formar un producto, los núcleos se sumarían y los orbitales formarían un solo orbital, por lo cual se compartirían los electrones de cada elemento. Eso se podría decir de la explicación de los orbitales y todo eso. Bueno, esta ha sido la explicación de mi sistema termodinámico, el cual era el amoníaco cuaternario de un desinfectante, como donde se pudo identificar las individualidades, era el amoníaco cuaternario, en la cual estar en estado líquido de un desinfectante puede pasar de un estado líquido, sólido y gaseoso, en donde la energía cinética cambia según el estado que esté. Eh, Como decimos el equilibrio químico se da ya cuando no se observa ningún cambio de reactivos a productos y de productos de reactivos macroscópicamente. Microscópicamente ya dijimos que esto no sucede, ya que estos siguen reaccionando entre sí. Em, Como pudimos también decir de la segunda pregunta, reaccionando con otras individualidades, también llega al equilibrio químico, ya que el amoníaco y el agua forman diferentes compuestos según los componentes que tengan estos. Y al, al compartir todos sus electrones al unirse las bases con el ácido, forman solo un solo producto en el cual este estaría en equilibrio macroscópicamente. Y la tercera pregunta, como dijimos, los orbitales, los núcleos se suman cuando están en fase y cuando no están en fase son separados en diferentes localizaciones. Bueno, esta ha sido mi explicación. Gracias.